seguimos con el tema. A partir de ahora ya nos vamos a centrar de manera especial en el análisis o en un recorrido de lo que es la literatura española durante todo este siglo XVIII. La literatura española de este siglo se va a caracterizar por la presencia de tres tendencias de diferente importancia. La primera de ellas la vamos a llamar posbarroquismo. Es una tendencia que se da sobre todo a principios de siglo y fijaos en el nombre, posbarroquismo, después del barroco. Está claramente vinculada con la tendencia anterior, que es el barroco, que arrastra de todo el siglo XVII. Fijaos cómo si nosotros decimos que la literatura del siglo XVII ha sido la literatura de nuestro siglo de oro, pues evidentemente es muy difícil deshacerse de algo que uno siente que es bueno. Vale, pues esto es lo que va a ocurrir, que el barroco se va a prolongar ya como muy viciado durante parte del siglo XVIII. A esta tendencia viciada ya epigonal, es decir, que termina, que exagera todos los rasgos del barroquismo, se le va a llamar posbarroquismo, ¿vale? Un barroco ya caduco y terminado. La tendencia que va a acompañar la Ilustración es el neoclasicismo. Sobre todo se va a dar a partir de la segunda década del siglo. Propone una vuelta al mundo clásico grecolatino, es decir, pues que la cultura griega y la cultura romana y la cultura del Renacimiento van a estar muy presentes. Evidentemente, como es algo, la Ilustración es un movimiento fundamentado en la razón, las reglas van a ser de vital importancia y la imitación de la naturaleza. En este predominio de la razón, el sentimentalismo va a quedar absolutamente desterrado. ¿Vale? Encontraremos después que en la poesía sí que hay alguna tendencia que tiende hacia la sentimentalización, pero es como muy vaga, muy pequeña, muy casi como absurda. Y por último, la última de las tendencias es el prerromanticismo, que se inicia a finales del siglo XVII y que entronca directamente con lo que será el movimiento posterior, que es el romanticismo, el primer movimiento plenamente contemporáneo. En el prerromanticismo lo que se va a proponer es una ruptura con la estética anterior y aquí se empieza a introducir las primeras muestras de sentimentalismo y de individualidad. Si os dais cuenta, os he puesto una ilustración de cada una de estas tendencias, ¿vale? Esto que os lo he representado en el arte también se va a dar exactamente igual en la literatura. La imagen de arriba, ¿vale? Fijaos cómo el techo de esta estancia está recargado, tiene muchísimos adornos. En la segunda imagen, esto vemos que se parece un montón a un templo griego, pues perfectamente pues podría pasar casi, a ver, no va a pasar por la Acrópolis, evidentemente, pero sí que respeta un poco lo que es la imagen del Partenón de Atenas de la Acrópolis, incluso de algunos templos romanos. Y por último, como muestra de ese prerromanticismo, fijaos cómo en este cuadro que está representando un naufragio no hay ni un atisbo de equilibrio. Es todo, pues fijaos, líneas torcidas, una tormenta, todo como muchísimo más violento, contraste de luces, claroscuros, ¿vale? Ahí ya se empieza a ver que entra en juego la subjetividad del propio artista. Comenzamos ahora a hacer un repaso de la literatura española del siglo XVIII a través de sus géneros literarios. Vamos a empezar por la prosa. Dentro de la prosa vamos a encontrar dos tendencias. La primera de ellas es el ensayo. Hasta ahora no habíamos estudiado el género ensayístico porque es un género que surge a lo largo del siglo XVII por un autor francés llamado Montaigne.
El ensayo lo que propone es una prosa que esté llena de ideas y que tenga un fin didáctico. Se presentan estas ideas y de alguna manera se redactan estas ideas de manera que resulte atractiva a la persona que lo está leyendo. Y este modelo de Montaño lo van a adoptar pues prácticamente todos los ilustrados y sobre todo pues los que vamos a ver a continuación. Ya habíamos dicho que uno de los objetivos de los ilustrados era conseguir el progreso de la nación y erradicar el analfabetismo de la población media española y conseguir el desarrollo intelectual de esas clases más bajas. Pues por ello es normal que los autores del siglo XVIII en España orienten sus obras ensayísticas a tener un fin didáctico. Un fin didáctico, ¿vale? Para que se pueda aprender y que respete siempre el decoro, la virtud y la rectitud moral. El ensayo español en este siglo se va a enmarcar dentro de la corriente ilustrada o dentro de lo que nosotros llamábamos al principio la corriente neoclásica. Más o menos corriente ilustrada y corriente neoclásica son términos equivalentes. Decía que, lo había dicho antes, tenía un claro fin didáctico y no solo tiene también un claro fin didáctico, también tiene un claro fin crítico. ¿Cómo vamos a conseguir el progreso si no criticamos el progreso? Van a analizar la situación del país y después de analizar esa situación van a proponer soluciones para erradicar el atraso y la ignorancia de España. Dentro del ensayo español vamos a tener dos tipos de ensayos. Por una parte, los ensayos didácticos y enciclopédicos y por otro, los ensayos humanísticos y pedagógicos. Luego veremos cómo podemos encajar en cada uno de estos modelos a unos autores u otros. Empezamos con el primero de los autores, que es Benito Jerónimo Feijóo, también conocido como el Padre Feijóo. Era fraile, era de los benedictinos y es el principal autor de los ensayos didácticos y enciclopédicos en este país. Fijaos cómo habíamos dicho que a pesar del empirismo y de esa objetivación de la naturaleza, la ilustración española lo que va a conseguir es el equilibrio entre el racionalismo y la religión cristiana. Bueno, pues un ejemplo de ese equilibrio es precisamente el Padre Feijóo, ¿vale? A pesar de ser un autor muy intelectual, no deja de ser un fraile benedictino. Su obra principal se llama Teatro Crítico Universal. Es una obra inmensa, en 8 tomos, que está compuesta por un montón de ensayitos pequeños. También es autor de un libro que se llama Cartas eruditas y curiosas. La verdad es que los autores de los ensayos del Padre Feijóo son bastante entretenidos. Vamos a ver, entiendo que a lo mejor para un lector del siglo XXI y sobre todo para un lector de un nivel de un cuarto de la ESO en plena adolescencia no va a ser su lectura favorita, pero sí que os digo que son medianamente entretenidos y se comprenden bien a pesar de la distancia lingüística que existe entre el Padre Feijóo, que vive en el siglo XVIII, y nuestro actual siglo XXI. Su obra se va a caracterizar por la divulgación de conocimientos, sobre todo, los conocimientos más actuales en el campo de la filosofía, de la literatura, fijaos, de la física. Cualquiera diría, al menos a mí me resulta sorprendente que un sacerdote del siglo XVIII escriba sobre física y lo más llamativo para mí, que es lo que os decía antes, el estilo es claro y transparente, sencillo, se puede entender con facilidad. Uno de los temas que más va a tratar el Padre Feijóo es ese combate constante que tiene contra la superstición y las falsas creencias populares. Es curioso porque en España, a pesar de ser una nación católica, al menos en este momento, bueno, no solo en ese momento, sino que, si recordáis, durante el siglo XVII España se ha convertido en el adalid
y en el defensor absoluto de la religión católica. La relación con el papado y la defensa de la religión católica, recordar las guerras de religión de Felipe II o de Carlos V, decía que la relación con el papado y la defensa de la religión católica van a ser las marcas de identidad de cada uno de los reyes de la dinastía borbónica. Pero a pesar de ello, en España es un pueblo altamente supersticioso. ¿Por qué? Pues porque es un pueblo que está en la más absoluta incultura. Es curioso cómo una nación de tradición católica como es la cultura española, podamos encontrar a personas que tienen una profunda creencia religiosa, una profunda creencia en Dios, pero al mismo tiempo son capaces de realizarte un conjuro para, yo qué sé, para eliminar el mal de ojo, o son capaces también de realizar rituales porque piensan que les da suerte. Bueno, pues entonces toda esta superstición es lo que va a intentar es lo que critica y va a intentar erradicar el padre Feijóo. Por todo ello, podemos decir que Feijóo es el máximo representante de lo que ha venido llamándose el matrimonio entre la fe y la razón. ¿Por qué? Porque él demuestra que a pesar de que la fe y la razón están en puntos diferentes del análisis de la realidad y del análisis del ser humano, son perfectamente compatibles y pueden convivir, dando además una visión mucho más rica que si simplemente fuera una visión desde el punto de vista de la fe o una visión desde el punto de vista de la razón. El segundo de los autores que vamos a ver es José Cadalso. José Cadalso lo vamos a encontrar en otras parcelas de la literatura española del siglo XVIII. Es un destacado poeta y un excelente prosista, muy buen prosista. Y es un representante de lo que es el espíritu ilustrado español y además va a ser una persona que va a estar muy al tanto de todas las corrientes de pensamiento y las corrientes literarias que se están desarrollando en Francia y en Inglaterra. Tiene una relación con Inglaterra bastante profunda, de hecho, pues alguna de sus obras va a estar muy marcada por lo que está ocurriendo culturalmente en Inglaterra, lo veremos después. Su obra más importante dentro de esta tendencia del ensayo del siglo XVIII es Cartas Marruecas. Las cartas marruecas están escritas en forma epistolar, son una colección de cartas y en ellas se va a producir un intercambio de cartas ficticio, evidentemente, entre tres personajes. Está fundamentado en la idea de un extranjero que viene a España a pasar un tiempo y es extranjero, se siente ajeno a todo lo que pasa y lo que va a hacer es observar las costumbres del país y se la va a ir contando a un amigo, que en su caso es un maestro, le va a ir contando todas sus impresiones. ¿Vale? Es mucho más fácil criticar cuando todo lo vemos desde fuera porque no tenemos esa implicación sentimental. ¿Qué es lo que va a hacer Cadalso? Pues evidentemente a través de la visión de este personaje extranjero hace una crítica muy decidida y sobre todo muy satírica de la situación decadente que está viviendo España. Os he dicho antes que en este intercambio epistolar van a intervenir tres personajes. El principal de ellos es Gazel. Gazel es el viajero de origen marroquí que viene a Madrid y quien escribe a su maestro Ben Belay, que está en Marruecos. Él escribe sobre las costumbres españolas. Y en ese intercambio epistolar también entra un amigo que conoce aquí en España, que es Nuño. Vamos, lo conoce Gazel. Nuño también, pues, participa en todo este intercambio epistolar.
El tercero de los autores que vamos a estudiar y último de los ensayistas es Gaspar Melchor de Jovellanos. Fijaos en el nombre, se llama Gaspar Melchor. Yo me acuerdo cuando estudiaba cuando era pequeña decía, ¿y por qué no le llamaron también Baltasar? Bueno, se llama Gaspar Melchor porque nació el día 5 de enero. Y como homenaje a los Reyes Magos, pues sus padres decidieron llamarle así. Jovellanos es un autor, por supuesto, ilustrado, absolutamente afrancesado. De hecho, esto además a la larga le va a traer ciertos problemas políticos y bueno, de otro tipo. Y trabaja en la corte fundamentalmente de Carlos III. Es uno de los ministros de Carlos III. Decía que tremendamente afrancesado y se convierte durante su época de proximidad a Carlos III en uno de los grandes reformadores de la vida política, social y cultural española. Jovellanos es un destacado poeta, es un notable dramaturgo y sobre todo es un excelente ensayista y es el más claro representante del ensayo humanístico y pedagógico. Sus obras más importantes son, en el fondo, son informes que él va a presentar en la corte, informes sobre sus reformas. Los más llamativos son el informe sobre el expediente de la ley agraria, que la verdad es que si lo lee uno es bastante aburrido, pero no deja de ser un modelo de buena prosa literaria. Y también otro de los libros otro de estos informes más destacado es la Memoria para el arreglo de la Policía de Espectáculos y Diversiones Públicas, que es un libro que lo que pretende es llevar a cabo una reforma de cómo estaban organizados los espectáculos públicos para convertir esos espectáculos públicos en una herramienta que tenga un fin didáctico. El estilo de Jovellanos es de muy fácil lectura porque es bastante contenido y sobre todo tiene un estilo muy elegante, muy dulce. Se lee fenomenal. Yo los libros que he leído de Jovellanos, tanto los que he leído dentro del ensayo como lo que he leído de teatro y lo que he leído de poesía, me han resultado bastante amenos de leer, sobre todo el teatro. Con esto terminamos la parte correspondiente a la literatura en prosa del siglo XVIII centrada en el ensayo. Nos queda todavía ver lo que se refiere a la prosa narrativa, las manifestaciones poéticas y el teatro, que va a ser otro de los grandes géneros del siglo XVIII.